Muy buenas tardes. Muchas gracias en nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México al Consejo de Política de Infraestructura por su amable invitación a este foro. En ánimo del tiempo que tenemos y del compromiso con el resto de los expositores, empezaríamos sin mayor preámbulo. He dividido esta presentación en 4 grandes apartados. Un primer apartado en donde vamos a hablar de cómo estamos en algunos indicadores importantes en materia de infraestructura y de crecimiento del Producto Interno Bruto. Otro apartado de lo que ha hecho México en la parte de concesiones de nuevas autopistas. Un tercer apartado de lo que hemos hecho en la parte de concesiones de conservación de autopistas actuales y finalmente algunas conclusiones. Como lo hemos visto a lo largo de varias presentaciones en este foro, los países de la región latinoamericana tenemos un gran reto. Y yo dividiría este gran reto en 2 grandes temas. El primero, aumentar nuestros niveles de crecimiento económico. Como ven, tenemos niveles cercanos al 2% que no son suficientes para atender las necesidades que tenemos. Y un segundo reto importante es aumentar los niveles de inversión en infraestructura como porcentaje del PIB. Mientras que hay países de Asia, África, que alcanzan niveles superiores al 5% del Producto Interno Bruto en participación privada, nuestras economías andan por abajo del 2%. Particularmente el caso de México, con datos estadísticos recientes, llega apenas al 1.6% como participación de la inversión en el Producto Interno Bruto. Estos 2 grandes retos, crecimiento económico y aumentar los niveles de inversión, claramente nos permitirán incrementar nuestros niveles de competitividad en materia de infraestructura. En el caso particular de México y de algunos otros países de la región, vemos que también los indicadores que han hecho algunos estudios en la materia, claramente vemos que hay retos importantes para aumentar nuestros niveles, como lo comenté, de inversión y de competitividad. En materia de infraestructura carretera, vemos que como porcentaje del PIB, algunos países de la región, como por ejemplo Colombia, han hecho un esfuerzo importante en aumentar estos niveles de inversión. México tiene grandes retos en esta materia, los comentaremos un poco más adelante. En materia de las calificaciones que también han hecho varios organismos internacionales, vemos cómo también Chile, nuestro anfitrión, tiene un importante o una adecuada calificación en materia de infraestructura carretera. El resto de países estamos, digamos, en media tabla y hacia abajo. Ahí hay retos importantes que hacer y claramente estos retos se van a lograr cumplir con aumentar los niveles de inversión. La inversión pública, pero sobre todo la inversión privada. México tiene un gran potencial por su situación geográfica importante. Por un lado tenemos conexiones tanto al Pacífico como al Atlántico y lo que implica eso en materia comercial, además de una frontera de más de 3,000 kilómetros con el mercado de consumo más importante del mundo. En materia de infraestructura carretera particularmente tenemos más de 390,000 kilómetros de carreteras que están divididas básicamente en las que corresponden a la competencia federal, las que corresponden a la competencia estatal y las que corresponden a la sección de carreteras o caminos rurales. En la parte de la red federal de carreteras tenemos 2 grandes divisiones. Las carreteras libres de cuota, que son más o menos como 40,800 kilómetros, y las carreteras de cuota, que son algo así como 10,000 kilómetros de red concesionada federal. Esto es importante destacarlo porque al final del día, los 3 niveles de gobierno en México pues tienen a su cargo sus respectivas redes de comunicación carretera. ¿Qué hemos hecho en materia de concesiones carreteras y cómo hemos ido evolucionando? Básicamente la parte de las concesiones carreteras en México tienen sus orígenes hacia finales de los 80. Es cuando empezamos con una ley de vías generales que es un marco jurídico muy somero, muy sencillo en ese momento y fuimos evolucionando a través del tiempo hasta que en el 2002 empezamos propiamente con los proyectos concesionados
con una ley de caminos mucho más robusta y específica para este tipo de sectores. A partir de 2002 empezamos a promover nuevos esquemas de participación privada a través de los proyectos para prestación de servicios o PPS, y dimos un paso importante al crear el Fondo Nacional de Infraestructura, que es un fideicomiso que se encuentra, digamos, en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicas, que es un mecanismo de financiamiento para nuevos proyectos. Incluso el Fondo Nacional de Infraestructura, ¿no?, en 2011 se vuelve concesionario de la red de autopistas federales y es uno de los principales concesionarios a nivel de México. Tiene alrededor del 50% de la red concesionada federal. Y no es sino hasta 2012 cuando México finalmente cuenta con un marco jurídico específico para concesiones y participación público-privada. No solo en la parte de carreteras, sino también de hospitales, centrales de generación de energía eléctrica, proyectos de agua. En 2012, México dispone ya de una ley de asociaciones público-privadas que le da un marco jurídico mucho más ad hoc para el desarrollo de estos proyectos. ¿Qué es lo que implica la ley de asociaciones público-privadas emitida en 2012? Primero, tres grandes temas. Condiciones para el desarrollo de los proyectos, como lo he venido diciendo, con un marco jurídico específico. La realización de estudios de inversión para determinar la factibilidad, sobre todo financiera y técnica de los proyectos. ¿Y cuáles son las causas de rescisión de contratos que permite esta ley? Esta ley permitió igualmente por primera vez que los privados, a través de lo que denominamos propuestas no solicitadas, presenten al gobierno sus iniciativas de inversión y el gobierno tiene la posibilidad o no de aceptar esas propuestas no solicitadas para el desarrollo de proyectos. Reitero, esto para México fue muy importante porque anteriormente las leyes que había en esta materia no tenían la suficiente cobertura y capacidad jurídica para el desarrollo de estos grandes proyectos de infraestructura. ¿Cuáles son los esquemas y los mecanismos de apoyo que tiene el gobierno federal para el desarrollo de proyectos? Primero, como lo dijimos, las concesiones, aquellas que les platiqué que en una primera etapa se empiezan a desarrollar de manera formal hacia finales de los 80, y que incluyen tres esquemas: autofinanciamiento, donde el peaje es el que paga el 100% de la inversión del proyecto, su conservación y mantenimiento en el largo plazo. Segundo, hay un esquema de subsidios, ¿no?, donde hay una parte que corresponde a peaje o a la tarifa y otra parte que pone el Fondo Nacional de Infraestructura como subsidio a fondo perdido, por tanto. Y aquellos esquemas donde hay también deuda subordinada puesta por el propio Fondo Nacional de Infraestructura. Como les comento, el Fondo Nacional de Infraestructura es un vehículo financiero muy importante en materia de infraestructura, no solo carretera. Este esquema de deuda subordinada también contempla el componente de deuda y el componente de crédito o deuda subordinada. A partir de 2012, entonces, tenemos un nuevo mecanismo de financiamiento a partir de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, en donde igualmente hay tres esquemas de participación. Uno, en donde el proyecto es 100% financiable, es decir, las cuotas de peaje son, al igual que el esquema anterior, las que generan la viabilidad o la bancabilidad del proyecto. Otro, un esquema mixto, en donde puede haber recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, recursos federales y, por supuesto, el componente de peaje de los proyectos. Y hay un esquema puro en donde no hay absolutamente ningún esquema de peaje, ¿no? No hay más que el apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura y recursos federales. Estos típicamente se asocian a un pago por disponibilidad, que es lo que le da viabilidad financiera a los proyectos. Y finalmente el esquema tradicional, que lo hemos ido ya dejando poco a poco en la medida en que ha habido una restricción de recursos fiscales para generar infraestructura, que es el esquema tradicional, en donde todo el financiamiento es de la parte pública. Insisto, este esquema lo hemos ido dejando y hemos ya dado cabida a la parte de la inversión privada. ¿Cuáles son las acciones que hemos logrado hacer en esta materia
durante esta administración y lo que resta. Por cierto, como mensaje, comentarles, estamos en un proceso electoral importante. Esta administración termina sus gestiones el 30 de noviembre y a partir del 1 de diciembre habrá un nuevo gobierno en México. Pero ¿qué hemos hecho en esta materia ahorita? Hemos impulsado 52 proyectos de autopistas que más o menos han sido financiadas, 60% de esta inversión con capital propio y con deuda, y el 40% restante a través del Fondo Nacional de Infraestructura. Hemos también impulsado a los mercados de capitales en el financiamiento de estos proyectos. Se han colocado alrededor de 11 proyectos Greenfield o nuevos proyectos con tasas de rendimiento superiores al 10%. Paralelamente, tenemos identificadas concesiones federales cuyo ingreso anual fluctúa alrededor de los 2.500 o 3.000 millones de dólares anuales. Y el valor de estos activos en el mercado es poco más de 10 veces este valor de ingresos que hemos reportado. También recientemente se han impulsado la participación de los fondos de pensiones en el desarrollo de infraestructura. En fechas relativamente recientes en México ha habido ajustes en las leyes que rigen los fondos de pensiones y se ha permitido que estos fondos de pensiones estén financiando proyectos de infraestructura, lo cual le ha dado una robustez muy importante a los esquemas de financiamiento en México. Y adicionalmente, otro vehículo de financiamiento que hemos estado utilizando en México son la fibra E o la fibra de energía que se conoce, aunque no solo está para el sector energía, también hay otros sectores que se han visto beneficiados con estos vehículos. Estos son los esquemas que, insisto, de manera reciente México ha estado utilizando para atraer más inversión privada en la generación de infraestructura. Uno de los elementos financieros básicos de esto, como lo he venido comentando en las láminas pasadas, es justamente la creación del Fondo Nacional de Infraestructura. El Fondo Nacional de Infraestructura se constituye a finales de 2008 con los recursos que tenía el entonces Fondo de Inversión en Infraestructura y el FARAC, o lo que fue posteriormente, y seguramente habrán oído hablar de él, el rescate carretero. Estos dos fondos se integran, crean el Fondo Nacional de Infraestructura y actualmente el Fondo Nacional de Infraestructura, además de ser un vehículo financiero, como lo comenté, muy importante, es también concesionario del gobierno federal con alrededor del 50% de la red concesionada federal. El FONADIN tiene más o menos 4.200 kilómetros de carreteras concesionadas en 48 tramos y tiene además apoya, con recursos no recuperables y crédito recuperable grandes proyectos de inversión. El Fondo Nacional de Infraestructura típicamente tenía como operador de sus carreteras a un organismo público, Caminos y Puentes Federales. En los últimos años, el Fondo Nacional de Infraestructura ha impulsado algo que denominamos el nuevo modelo de operación. Y no es otra cosa más que la operación de las autopistas de cuota se realice por parte de un privado. ¿Esto qué nos ha permitido? Mejorar el nivel de servicio de las autopistas, ¿no? Se crea la figura del mantenedor, rehabilitador y operador, que insisto es una figura 100% privada. Hay un esquema de pagos basado en los niveles de desempeño que alcance este operador y claramente esto se transmite en unos mejores niveles de servicio y de seguridad para los usuarios. Esto de ninguna manera ha afectado el nivel de las tarifas que pagan los usuarios que circulan por las carreteras de cuota. Este sistema incluso fue ya galardonado, como lo vemos ahí, por la Asociación Española de Carreteras como un mecanismo innovador de operación que el Fondo Nacional de Infraestructura ha estado impulsando. ¿Qué hemos hecho en materia de APPs? Realmente nuestra ley APP es relativamente reciente, les comentaba, se emitió en 2012 y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la parte de carretera realmente tiene muy poco tiempo utilizándola. Actualmente hay 3 proyectos ya asignados, que son los 3 proyectos que estamos viendo en la pantalla,
con inversiones de alrededor de 524 millones de pesos. Hay otros proyectos que tenemos ya mediante esta ley APP y particularmente mediante el esquema de propuestas no solicitadas que les comenté. Tenemos alrededor de otros 4 o 5 proyectos en diferentes etapas de maduración que ya están al amparo de la ley de asociaciones público-privadas. Ahora, en materia de conservación de carreteras, esas carreteras que son libres de peaje también han sido beneficiadas por esta ley APP. Nuestros niveles de inversión para la conservación y el mantenimiento realmente no alcanzan a cubrir las necesidades que tenemos en esta materia. En la lámina pueden ver inversiones que llegaron alrededor de los 700 millones de dólares en conservación. Sin embargo, han ido descendiendo. ¿Cuál ha sido el mecanismo para contrarrestar este descenso en los niveles de inversión? Pues justamente utilizar el esquema de asociación público-privada para que un privado se encargue de la conservación de estos caminos, de estas carreteras, perdón. Insisto, estas son las carreteras libres de peaje, aquellas que dijimos tienen más o menos o representan más o menos el 80% de la red carretera federal. ¿Cómo hemos ido evolucionando a lo largo de los últimos años en materia de conservación de carreteras? Básicamente hemos migrado del esquema tradicional donde el recurso público es la fuente generadora de inversión para llevar a cabo esta conservación, el esquema de los contratos de prestación de largo plazo, ¿no? Hasta, insisto, fechas recientes en donde ya tenemos a través de la ley de asociaciones público-privadas el mecanismo adecuado para lo siguiente. Hemos suscrito contratos, son contratos de mantenimiento de alrededor de 10 años. En los primeros 2 años se realizan trabajos de rehabilitación y a partir del tercer año y hasta que acaba el contrato se lleva a cabo ya el mantenimiento recurrente de estas propuestas. A cambio, el gobierno federal le hace pagos periódicos de acuerdo a los niveles de desempeño que quedaron previamente pactados entre el privado y el gobierno para la recuperación de la inversión. Actualmente, en materia de conservación de proyectos, tenemos ya 10 obras o 10 proyectos que han sido autorizados y que ya actualmente están en operación. La intención es seguir con este esquema de conservación para otras carreteras. Más o menos estamos hablando de inversiones de alrededor de 1.700 millones de dólares en estos 10 proyectos. ¿Cuál es la idea? Mejorar el estado físico de las carreteras, elevar la calidad de los servicios para el usuario, aumentar la eficiencia en la prestación de los servicios y lograr de manera más eficiente una distribución de los riesgos entre el privado y el sector público. Algunas conclusiones muy rápidas de lo que ha sido para nosotros esta participación privada en el desarrollo de infraestructura. Uno, es una fuente sólida de recursos que, insisto, nos deja un poco de lado el problema del recurso fiscal. La disponibilidad de recurso fiscal es cada vez menor y esta inversión nos permite complementarla de manera muy adecuada. Se crea un buen ambiente de negocios entre el privado y el sector público. Se desarrollan instrumentos financieros como los que platicamos, la fibra E, la bursatilización, la utilización de fondos de pensiones. Y lo hemos hecho claramente con un principio de transparencia muy importante para nosotros. Estos instrumentos financieros podemos incorporar a los fondos de pensiones con diferente grado de participación. Como lo dije, hay una clara distribución de riesgos entre el privado y el sector público. Desarrollamos de manera más adecuada los proyectos y diversificamos y mejoramos la competitividad del sector. Esto es un poco lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos 6 años, cuando, insisto, contamos ya finalmente con una ley de asociaciones público-privadas específica para estos proyectos.
Solo me restaría, a reserva de la etapa de preguntas y respuestas después de los colegas que van a dar sus presentaciones, señalar lo siguiente. Como dijera Roger McNee, tenemos que pasar de pensar en la infraestructura como un estimulante económico a pensar en ella como una estrategia. En la medida en que pensemos en la infraestructura como una estrategia, claramente tendremos las bases para lo que comentamos en un principio. Mayor crecimiento económico por un lado y por otro aumentar los niveles de infraestructura. Esto es todo, muchísimas gracias y estamos atentos a las preguntas.